Óyenos, escúchanos, pon atención a lo que te vamos a decir. Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este día voy a tomar de este versículo solamente la frase que dice: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Desde que Adán y Eva cometieron el pecado, cometieron la transgresión, la desobediencia delante de Dios, todos los seres humanos quedamos esclavizados al pecado, sin excepción. Solamente hubo un hombre que vino a la tierra a vivir, a morar entre nosotros y a dar su vida. Ese hombre es Jesucristo. Él fue la única excepción que no estuvo esclavizado al pecado. Él vino a vencer el pecado. Su nombre es Jesucristo, quien nació a través de una virgen llamada María, que en el hebreo es Miriam. Pero hoy vamos a ver cómo Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta. Y para pecar no necesitamos ir muy lejos, no necesitamos pensar mucho ni maquinar mucho para pecar. Para que pecar simplemente necesitamos hacerlo, y sencillo. Pero para santificarnos sí hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere santificarse. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere que sigamos pecando y pecando día tras día. Dios le dice a Caín que el pecado estaba ahí, simplemente que Caín abriera o que Caín cruzara la puerta, y totalmente el pecado estaba listo para apoderarse de Caín. Y bueno, podemos ver que Caín ya había usado su mente, ya había maquinado en su corazón, ahora faltaba consumar el pecado. Y para esto vamos a Santiago, capítulo 1, y vamos a ver cómo es que lo que Dios le dijo a Caín en Génesis, capítulo 4, versículo 7, se viene a confirmar con el escritor de Santiago. Y dice Santiago de esta manera, en el versículo 14, capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte espiritual. ¿Qué significa concupiscencia o qué es concupiscencia? La concupiscencia son los deseos exagerados por bienes materiales o terrenales, en especial aquellos relacionados con los placeres carnales. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Deseos exagerados por bienes terrenales, por bienes materiales o por deseos de la carne, lo cual todos estamos sujetos a estos deseos. Es por eso que mucha gente trabaja más de sus 8 horas, que trabaja días extras, que mete horas extras para tener más de lo que ya Dios le permitió tener. Busca cómo hacerse rico, cómo adquirir más casas, cómo adquirir más posesiones, cómo darse lujos, cómo ir a los fitness, a los gimnasios para marcar su cuerpo y estar mejor en salud, porque tiene unos deseos desenfrenados, tiene unos deseos exagerados por su ego de ser mejor que el vecino, de ser mejor que el amigo, de ser mejor que el primo, de estar en una buena posición económica y de vivir de una manera bien. Ahí empieza la concupiscencia. El Señor Dios por eso le decía a Caín en el capítulo 4 de Génesis: el pecado está a la puerta, o sea, no tardas mucho en pecar.
Y lo que Santiago viene a decirnos es que cada uno de nosotros somos tentados cuando nuestra propia concupiscencia somos atraídos, cuando de nuestros propios deseos desenfrenados y exagerados somos llevados a no hacer lo correcto, a no hacer lo bueno. El mismo escritor Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo pecamos. Si sabes qué es bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. No necesitamos hacer muchas cosas gravosas, simplemente de esa manera pecamos. Es por eso que el apóstol Pablo habla y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque sabemos hacer lo bueno, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué no queremos hacerlo? Por la concupiscencia. En lugar de hacer esto, mejor hago aquello que me va a redituar o remunerar mejor mi tiempo. Y siempre buscamos lo que va en contra de Dios. Siempre buscamos lo que está a nuestro favor, entre comillas, porque si realmente quisiéramos salvar nuestra vida, como dice el Señor Jesús, la quisiéramos perder, pero queremos ganar la vida en la tierra para perderla en el infierno. Es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. El Señor Jesucristo le habla a los discípulos la última vez que fue a orar al monte Getsemaní y le dice unas palabras que son muy ciertas. Hoy en día muchas veces cuando alguien peca o alguien comete un error o un pecado, dicen: es que soy humano, es que la carne es débil. Claro que la carne es débil, y el mismo Señor Jesucristo sabía que la carne era débil. Es por eso que en Mateo capítulo 26, versículo 41, les dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es excusa de que pequemos porque es que soy débil, es que la carne es débil, es que fui atraído por la carne, es que la carne es débil. Esa no es excusa, porque el Señor Jesucristo claramente está diciendo: velad y orad. Si obedecemos y hacemos lo correcto, velamos y oramos, no caeremos en la tentación. Es lo que Santiago en su epístola escribe: sabed hacer lo bueno y no hacerlo y es pecado. El Señor Jesucristo nos recomendó: velad y orad. Que siempre estemos alertas, que siempre estemos observando las cosas, estemos velando, despiertos, que no tengamos flojera espiritual ni física, que estemos siempre dispuestos a orar, porque el Espíritu que mora en nosotros quiere estar orando, el Espíritu que mora en nuestra vida quiere estar leyendo la Biblia, pero la carne es débil y nos dejamos llevar por nuestra debilidad. Pero cuando se trata de ir a trabajar y ganar más dinero, la carne se hace fuerte y al espíritu lo abandonamos. Cuando se trata de hacer algo que nos llene el ego, algún diploma de algún estudio, de alguna superación, en algún trabajo que nos van a reconocer como buenas personas, como buenos trabajadores, entonces la carne ahí ya no es débil. Pero cuando se trata de orar, de doblar rodillas, de leer la palabra de Dios, de estar en comunión con Dios, la carne es débil. Y cuando pecamos, decimos: es que la carne es débil. Amado hermano, alejémonos de esa puerta donde el pecado está a la puerta. Oremos cada día, oremos al Señor, doblamos rodillas y digámosle a Dios que no podemos más. El apóstol Pablo decía que el poder de Dios se perfeccionaba en sus debilidades. Vengamos a la presencia de Dios, arrepintámonos delante de Él cada día, y si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo. Si sabemos hacer las cosas correctas, hagámoslo. No dudemos, porque el tiempo pasa, y cuando el tiempo pasa es demasiado tarde, y ya no tenemos oportunidad de pedirle perdón a Dios y de hacer lo que queramos hacer. Y es lo que nos habla Eclesiastés en el capítulo 12. Antes,
que la rueda se quiebre, antes que las muelas dejen de masticar, antes que todo suceda.